Yo creo que debemos como de asegurarnos un poquito, organizarnos un poquito y empezar a mandar muchachos a que quemen casas y a que hagan daños, esos políticos, esos senadores, en todas partes, hermano. Al militar que nos atropelle, al policía que nos atropelle, a los jueces que nos molesten, a los periodistas. O sea que tenemos que crear un caos muy berraco para que nos llamen a paz. Cuando hay una guerra civil bien berraca nos llaman a paz. Esa es la única fórmula que yo le doy a eso. Buenas a todos, ¿cómo están? Yo espero que súper, hiper, mega bien. Como se dan cuenta, en el video de hoy está un poquito largo, pero es porque realmente lo amerita, porque es un tema tan delicado, tan complejo, tan denso, que necesita de explicaciones, de ejemplos, de videos, de imágenes, para que todos podamos quedar como con la sensación de que abarcamos el tema por completo y no nos quedó ningún cabo suelto. Así que sin ser más, comencemos. Ay, nunca había parado la intro, pero antes de comenzar les quiero contar que este es un video de la sección del canal que se estrena hoy, que se llama Supuestos. ¿Supuestos? ¿Y por qué supuestos? Pues porque son temas, son casos, son episodios de la historia que, digamos, todavía no están resueltos y juntos podríamos tomar una posición frente a ese tema. Ahora sí, sigan con la intro y comencemos. Antes que nada, en este video les quiero contar que yo no soy historiadora, yo no soy experta en el conflicto de Colombia o en el narcotráfico o en el terrorismo, nada de eso. Simplemente es un tema que me llamó muchísimo la atención, que no sé, me gustó como la intriga, como las personas que se veían involucradas y cómo se ha ido desarrollando a través de estos años. Me gustó, me llamó la atención y decidí consultar, ver noticias, ver videos, leer periódicos, leer artículos de revista, conversar con gente que estaba en esa época. Y bueno, a partir de ahí, como de esa consulta, es lo que les quiero compartir. Esos hallazgos pues como que tuve son los que hoy les voy a decir en este video. Y bueno, en principio debo contextualizarlos porque a muchos de ustedes les será familiar cuando se escuchan Avión de Avianca de 1989, pero para otros como yo hasta hace unos meses no tenía ni idea qué había pasado en Avianca, qué había pasado con un avión, con Pablo Escobar, en noviembre, bla, no sabía nada. Entonces les voy a contar así a rasgos generales qué fue lo que pasó para que más adelante en el video entremos en detalles. Aquel 27 de noviembre de 1989 a las 7:14 de la mañana despegó un avión desde el aeropuerto El Dorado en Bogotá rumbo a Cali. Era un avión comercial, era un avión en el que iban 101 pasajeros y 6 tripulantes. Ojo, 27 de noviembre de 1989. 7:14 despega el avión. 5 minutos después de que el avión despega, se pierde total comunicación con la torre de control y se descubre minutos después que el avión ha caído en Soacha, en una montaña de Soacha. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la versión oficial del Estado de lo que pasó en aquel día? En 3 días, los investigadores del FBI y las autoridades colombianas concluyeron que no había sido un accidente, sino un atentado terrorista. Resulta que un día antes del despegue de ese avión, es decir, el 26 de noviembre, un señor llamado Julio Santo Domingo compró 2 tiquetes de avión, las sillas 15F y 15L, para ocupar un puesto pues en ese avión.
Al siguiente día llega efectivamente Julio Santo Domingo con su pasabordo para ocupar pues su silla en el avión, pero no llega solo. Llega la segunda persona para quien él había comprado el otro tiquete, el ocupante de la silla 15L. Esta persona es llamada Alberto Prieto. Más adelante en la investigación se dan cuenta que ambos nombres eran inventados. Realmente el señor Alberto Prieto era un menor de edad a quien le hicieron una cédula falsa para abordar el avión. El señor Julio Santo Domingo era en realidad alias Memín, un integrante del cartel de Medellín. Esa es entonces la versión oficial, que incluye que el señor Julio Santo Domingo bajó del avión con un pretexto, en algunas de las fuentes dice con pretextos de tener que ir al baño, otras fuentes dicen que el pretexto fue: se me presentó algo de último minuto y debo bajarme del avión. Entonces él no se monta al avión. Y el señor Alberto Prieto, que recuerden era un menor de edad, sí se queda en el avión. ¿Cuál era la misión de Alberto Prieto? ¿Por qué él sí se queda en el avión? ¿Por qué hacen el esfuerzo de inventarle una cédula falsa, de inventarle un nombre falso? El menor Alberto Prieto, conocido como el Suizo, es decir, un suicida, así en el cartel de Medellín eran conocidos los suicidas, tenía la misión de encender una grabadora para comenzar a filmar y captar las voces de dos supuestos sapos que habían en la silla del frente del avión, que estaban en contra del patrón. ¿Quién era el patrón? Efectivamente era Pablo Escobar Gaviria, jefe del cartel de Medellín. Entonces, supuestamente él iba a ir a ese avión a grabar la conversación que tuvieran las dos personas de la silla, de los asientos de adelante, que eran dos sapos que iban a dañar el patrón, pero en realidad una vez él presionara el botón de la supuesta cámara, pues iba a detonar la bomba. ¿Cuál fue la razón que dio el cartel de Medellín para haber puesto esta bomba en el aire? Y fue por asesinar al, en ese momento, candidato presidencial César Gaviria. Hasta ahora ustedes se estarán preguntando por qué este es un caso de supuestos, si tal parece hay una historia oficial que concuerda efectivamente con los hechos, que hay personas que ya se adjudicaron el atentado, porque entonces es un capítulo de supuestos. Y es que resulta que no todo es tan claro como lo pinta la versión oficial. Hay pruebas, hay contradicciones que hacen pensar que tal vez esto no fue realmente un atentado, sino que fue un accidente. Y se generan ciertas hipótesis de por qué entonces el cartel de Medellín, Pablo Escobar y sus aliados pues se adjudican ese atentado. En el año 2016 el periódico El Espectador sacó un artículo que fue titulado "Una grieta en la historia oficial". Reveló ciertas pruebas y ciertas inconsistencias frente a la versión oficial sobre este atentado o supuesto atentado. El Espectador publicó una versión del atentado culpando a las bombas de combustible, mal mantenimiento y fallas mecánicas. Esta investigación del Espectador es totalmente errada. El avión de Avianca fue explotado, el vuelo 203, por órdenes de Pablo Emilio Escobar Gaviria y el cartel de Medellín. Vamos entonces a enumerar, a analizar, a ver pruebas, a ver videos sobre cada una de ellas y también sobre esas cosas puntuales que definitivamente uno diría, pues esto fue un atentado.
La primera de ellas, y yo diría una de las más contundentes, es el mismo César Gaviria, en ese entonces candidato presidencial, había afirmado que no viajaba en vuelos comerciales. La verdad es que yo estaba volando en avioneta privada, ni siquiera por razones de seguridad, sino porque en un par de oportunidades yo me monté a un avión comercial y la gente empezaba a bajarse del avión. Entonces tomé la decisión de no seguir viajando en vuelos comerciales. Pensemos, una organización como el Cártel de Medellín, un hombre como Pablo Escobar, que le había declarado la guerra a César Gaviria, no estaría enterado de que el hombre no viajaba en vuelos comerciales, que siempre utilizaba avionetas privadas. Así que este es un punto realmente fuerte que, si no desmiente el hecho de que haya sido un atentado, sí desmiente el porqué de ese atentado. Recuerden que se adjudican el atentado y dicen: fue por asesinar, fue un atentado contra César Gaviria. El patrón le ordena a Carlos Castaño Gil y a Carlos Mario Satia Urquijo del Arete de que organicen un maletín bomba para atentar contra este vuelo, porque allí va a estar el doctor César Gaviria Trujillo, porque Pablo Escobar Gaviria le declara la guerra al doctor César Gaviria. Pero César Gaviria no viajaba en aviones comerciales. César Gaviria no ocupaba el avión de Avianca. Ahora, este punto es uno de los que más han tocado las víctimas o los familiares de las víctimas, y es: ese atentado fue declarado como crimen de lesa humanidad en el año 2009. Además, el Estado colombiano fue demandado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por este hecho. Si no hubiese sido un atentado, si hubiesen pruebas reales, contundentes, si hubiese algo, una prueba, un detalle, una brecha con la cual el Estado pudiera defenderse, lo hubiera hecho. O sea, es increíble. Entonces las familiares de las víctimas dicen: ¿por qué el Estado entonces se dejaría demandar, dejaría que el hecho hubiese sido categorizado como crimen de lesa humanidad si hubieran cabos sueltos en la investigación? Este es uno de los puntos, es un punto también supremamente válido. Vamos, un argumento a favor de que fue un accidente y un argumento a favor de que fue un atentado. Continuemos con un segundo argumento a favor de que fue un accidente, y este realmente me parece con muchas bases. Continuemos con uno de los argumentos que defiende que este fue realmente un accidente y no un atentado. Entre los 101 pasajeros del vuelo 1803 iban 2 norteamericanos, con lo cual se le da libertad al país norteamericano de venir, de traer peritos, de traer investigadores y de hacer una respectiva investigación sobre lo sucedido. Así lo hicieron, y un día después del accidente o atentado llega a suelo colombiano Richard Hahn, agente del FBI encargado de realizar la respectiva investigación sobre los hechos. Richard Hahn apenas vio el fuselaje del avión, casi inmediatamente de ver los cuerpos, de reconocer marcas en las latas del avión, dijo: esto fue un atentado con una bomba. Este agente del FBI habría mandado partes del fuselaje del avión a Estados Unidos para que se hicieran las respectivas investigaciones, pero lo más importante, lo más controversial de todo esto es que él se atrevió a dar declaraciones de que la razón de la caída del avión fue una bomba antes de que llegaran las evidencias, las pruebas, los resultados. Eso solamente se descubrió 5 años después de todo lo sucedido. Imagínense eso. En 1994 a este agente del FBI se le abre una investigación por malas prácticas y por extralimitarse en sus labores.
Y efectivamente, después de una persecución, de una investigación hacia su trabajo, el mismo Richard Hahn fue quien declaró que él se había extralimitado en sus declaraciones y que él no tenía la experiencia suficiente para haber dicho que esto fue una bomba sin recibir los resultados de las investigaciones en Estados Unidos. Cabe aclarar que él ni desmintió ni aseguró lo que anteriormente había dicho, que había sido una bomba. No dijo ni lo uno ni lo otro, pero deja muchos cabos sueltos al decir me extralimité, tal vez no tenía la experiencia suficiente para determinar aquello que dije en ese momento. Entonces es realmente una línea que se tendría que investigar más a fondo, pero lo más impresionante de todo es que esta historia no llegó a Colombia. Si buscamos, si nos ponemos a explorar un poquito sobre esto, en el imaginario del pueblo colombiano quedó un agente del FBI que resolvió el caso, pero que sinceramente más adelante se descubre que no era tan maravilloso como se creyó en su momento, pero los colombianos no nos contaron esa parte de la historia. Bien. En este momento les voy a poner un fragmento de una entrevista que se le hace a John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, y luego analizamos un poquito eso que él dice ahí. Señor John Jairo, ¿cómo le va? Muy bien, señor. La tragedia en los hogares no ha cesado. Sí. El dolor de las madres y de los hijos que hemos quedado huérfanos es imborrable. ¿Por qué una persona, por ejemplo en el caso de mi padre, que era Gerardo Arellano, que lo único que quería era hacer patria a través de su voz, porque era un excelente y maravilloso artista, por qué tenía que morir de esa forma? ¿Por qué esa insania contra la gente que no tenía nada que ver con esto? Mire, esto fue una gran guerra que se dio contra el país, donde se habla de más de 15.000 muertos, pues las estadísticas son las que las van contando. Yo pensaba que eran 3.000, se hablan de 15.000 muertos. En esa época había una guerra contra el Estado de Colombia por la nuestra tradición de colombianos hacia los Estados Unidos de Norteamérica. La única forma de obligar a los tres poderes del Estado a sacar del artículo 35 de la Constitución Nacional la nuestra tradición de colombianos hacia los Estados Unidos de Norteamérica era atacando a la población civil. Allí estábamos defendiendo una idea que era de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Para nosotros era un gran líder. Para nosotros era un Dios, y el que fuera contra nuestro líder y contra nuestro Dios, nosotros íbamos contra estas personas. Ese día fue un acto fallido, porque no murió el expresidente César Gaviria Trujillo. Pero realmente para la época, Pablo Escobar no pensaba que ahí iba su padre. A Pablo Escobar no le importaba la vida de su padre, a nosotros no nos importaba la vida de su padre. Primero que todo, yo debo anotar el profundo sentimiento de dolor que se expresa en la mirada y como en la actitud del hijo de la víctima de este atentado o accidente. Es realmente escalofriante, doloroso, me llena como de sentimiento de impotencia frente a esa historia o a esa nuestra historia que definitivamente nos va a marcar por mucho, mucho tiempo. Continuando entonces con lo que dijo alias Popeye, como se pudieron dar cuenta, ahí hay una de las razones que yo diría es muy precisa de por qué se adjudicarían ellos un accidente que realmente no provocaron. Como ustedes se pudieron dar cuenta en lo que él dijo, la población civil era fundamental, era un punto clave para quitar la ley de extradición hacia Estados Unidos, que esa era la más grande lucha de los extraditables en ese momento. Si viajar en avión en ese entonces era un privilegio de muy pocos, ustedes se imaginan qué significa para la población civil que alguien, que una organización, que un grupo de personas sea capaz de poner una bomba dentro de un avión. Eso era
un asunto casi inexplicable, eso era inconcebible que eso se pudiera lograr. Así que al momento de caer, esto es solamente una hipótesis, al momento de caer el avión, de suceder el accidente, ven una oportunidad de generar pánico en la sociedad civil, sin necesidad de que ellos hubiesen puesto la bomba. Pero sí fue una gran oportunidad que tal vez no desaprovecharon, no dejaron ir, de crear pánico en medio de la sociedad civil. Cuando yo vi el avión que venía, pero un poco más despacio y como con fallas, entonces comenzó como a echar chispas y explotó. Y un pedazo se abrió para ese lado y el otro cayó aquí. Ahora, dentro de las pruebas que dicen que fue un atentado, están las pruebas físicas que son pues irrefutables. Ustedes saben, y yo creo que es evidente y recurrente la implantación de pruebas y demás, pero pues yo creo que tendríamos también que ponerles atención y tendríamos también que ponerlas dentro del panorama. ¿Cuáles pruebas físicas hay? Primero, el rango del perímetro en el que cayeron las partes del avión fue muy amplio. Fue un rango casi de 5 kilómetros y el fuselaje del avión supremamente disperso, los cuerpos dispersos, las maletas, pertenencias dispersas en un rango de 5 kilómetros. Entonces realmente esto da a entender que hubo una explosión en el aire y por tanto pues es tan grande el rango del perímetro. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, el fatídico accidente del avión en el que se transportaba el equipo chapecoense, el avión quedó prácticamente en un mismo lugar, en un rango mucho más pequeño. El avión compacto, es decir, si bien pues se despegan partes del avión, igual se puede identificar ese avión. No, ese avión quedó absolutamente destruido, eran prácticamente latas. El pedazo más grande del avión se los voy a dejar por acá y es pues mínimo en comparación al tamaño del avión. Una más, y yo creo que de las más sonadas, son las pruebas de las latas de cerveza, y es que se encontraron en el lugar latas de cerveza vacías pero aún selladas, tapadas. ¿Esto qué quiere decir? Yo no soy experta en el tema, pero pues lo que pude comprender un poquito de lo que los físicos decían es que al liberarse una presión muy grande dentro del avión, entonces las latas se hacen orificios muy pequeñitos, microscópicos, por donde se sale el líquido, pero la lata no se destapa. Esto se da por la liberación de la presión, una presión contenida dentro del avión, estalla la bomba, se hace un boquete en el avión, se libera la presión y ocurre esto con las latas. Otra de las pruebas físicas es el estado de los cuerpos. En el lugar donde cayeron los restos humanos, se sentía un increíble olor a carne quemada, lo cual quiere decir que el avión dentro alcanzó temperaturas muy altas, porque una vez estalla, el tiempo en el que los cuerpos están expuestos al calor es relativamente poco, ¿sí? Pero para que haya ese olor, para que haya ese grado de quemaduras en sus cuerpos,
fue poco el tiempo, pero la temperatura fue muy elevada. Dicen que alcanzó incluso los 1000 grados centígrados. Bien, este es entonces el panorama general, aquellas razones, aquellas hipótesis de por qué es un atentado y por qué podría ser un accidente. La idea no es pues como tomar partido de un lado o del otro. Yo creo que eso es más irrelevante y pues personal, pero creería que lo más importante es aprender a no tragar entero. Yo creo que si poco a poco vamos acostumbrándonos a hacernos preguntas sobre lo que sale en los medios de comunicación, sobre lo que comparten, sobre lo que dictaminan las leyes y demás, poco a poco podríamos comenzar a hacer una sociedad diferente. Entonces ese es pues como el llamado de estos videos, a hacernos más preguntas sobre aquellos casos que parecen ya están solucionados, pero que detrás de la versión oficial siempre hay una extraoficial que deberíamos escuchar, observar, analizar. Siendo todo por este supuesto, los invito a que ustedes saquen sus conclusiones leyendo, viendo noticias, viendo videos, preguntando. Y yo por ahora les mando un beso, un fuerte abrazo y todo mi corazón.